Shalom a cada uno, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos nuevamente aquí reunidos para alabar y honrar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Salmo 119. Salmo 119 desde el versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Vamos a leer el primer versículo nada más. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor mío, porque usted ha sido bueno con nosotros. Usted cada día nos está entregando gota a gota su palabra, Señor, su revelación, su vino nuevo, Padre mío, que nos tiene bastante gozosos, bastante alegres, Señor, porque sin tu revelación, sin tu palabra, ¿en dónde estaríamos, Señor? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida, Padre? Gracias, Señor mío, porque usted se está revelando a nosotros y porque estamos creciendo cada día más. Si nos quedásemos estancados, Señor, ahí nos estaríamos preocupando. Pero día a día, Señor, usted, Padre, usted nos entrega más de su palabra, nos entrega más de su revelación. Estamos cada día, Señor, venciendo al enemigo, a pesar de que seguimos cayendo, a pesar de que seguimos fallando, Señor. Tenemos, Señor, la confianza de que si usted comenzó la buena obra en nosotros, usted es fiel para terminarla. Así que, Padre Santo, le pido, Padre, que bendiga, Señor, nuestros corazones, bendiga, Señor, nuestros oídos espirituales y permita, Señor, de que toda palabra pueda, Señor, caer en buena tierra en nuestra alma, Padre. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Shalom a cada uno, amados hermanos. Espero que sean muy bendecidos y que estén preparados para escuchar la palabra. Para recapitular un poco, para ver el título de hoy, tenemos la letra Lamed y su valor numérico y el estudio de los 8 versículos que corresponden a esta letra. Amén. Su valor numérico es el 30. Y como modo de repaso, la letra Lamed significa vara, significa aguijón, aguijada, está involucrado con la enseñanza, aprender, significa también aprender de los errores, significa ejercitarse en, significa instruir o domar también, acostumbrar, enseñar. Tiene netamente que ver con nuestro crecimiento. Amén. Y ahora vamos a ver los versículos que están inspirados, los versículos que están bajo la influencia de la letra Lamed. Entonces, versículo 89, como acabamos de leer, dice, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aquí está hablando justamente de la primera Biblia que habló el profeta, el zodíaco, ¿verdad? Las Pleiades, todo lo que está en el segundo cielo. El segundo cielo es la primera Biblia. Amén. Y verso 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Amén. Todas ellas, todas las cosas subsisten por la palabra de Dios y por la ordenación de Dios subsisten todas las cosas. Entonces, la verdad de Jesucristo, su palabra es eterna. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no puede pasar. Amén.
Y dice aquí la Biblia que su fidelidad, su palabra, todo eso va de generación en generación, es eterno, amén. Su fidelidad es eterna, su palabra es eterna. Nosotros somos los siervos de Dios en los cielos, amén. Y en los cielos ya estaba escrita ya nuestra servidumbre a Dios. En los cielos ya estaba escrita de que nosotros íbamos a servir al Señor Jesucristo. En Salmo 119, del versículo 1 al 6, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Aquí claramente se está comparando al sol con los atributos de Dios. Y bueno, muchas culturas antiguas, muchas tribus tienen su adoración al sol. Sabemos que los de Perú tienen a su dios Inti, el dios Baal es una adoración al sol. Egipto tiene a Ra, que es también tiene netamente que ver con su dios del sol. Los romanos también adoraban al dios sol. Entonces, el pueblo pagano vio que es lo más poderoso que toca la tierra. Y lo más poderoso que toca la tierra para ellos claramente tiene que ver el sol. Porque a través del sol puede crecer la vegetación, a través del sol la semilla tiene fortaleza para germinar. Todo eso tiene que ver con los rayos del sol. Si no hubiese sol no habría vida. Entonces ellos dan su crédito a la vida, a algo creado por Dios. Algo creado por Dios. El sol no tiene vida en sí mismo, no es un ser vivo, no es un mamífero, no es un vegetal, no es un animal, no tiene nada que ver con la vida que conocemos. Amén. El sol solamente tiene, por así decirlo, otra clase de vida. Otra clase de vida. Si el sol está dando su luz, es porque en sí está vivo. Y cuando un sol muere, cuando una estrella muere, claramente hay una supernova, o sea, hay una explosión. Amén. Entonces, en otras palabras, el sol no tiene nada que ver con darnos una clase de poder, no tiene nada que ver con darnos una redención o salvación, como es nuestro Dios. Pero el sol es un medio por el cual Dios usa el sol para entregar bendición justamente. La Biblia dice de que el sol toca la buena hierba y la mala hierba. Amén. El sol está presente ante justos e injustos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero el sol tiene su tipo en el Señor Jesucristo. Hay algunas culturas paganas también que comparan de que el sol y la luna están enamorados, etcétera, etcétera, y tienen sus fábulas. Pero a la verdad es que claramente el sol es un tipo del Señor Jesucristo. Incluso ese Superman, ese hombre claramente fantasioso que fue creado en cómics, lo han llevado a películas. Ese hombre viene justamente de otro planeta, es un extraterrestre. Y este hombre, ¿de dónde recibe su fuerza?
la fuerza de él la recibe del sol. Eso es lo que lo hace diferente a todo ser humano. Es que su fuerza la obtiene a través del sol que nosotros tenemos. Entonces se dan cuenta el paganismo que trae de Egipto, el paganismo que trae de Babilonia. Todo eso es pagano, pero todo lo pagano es sacado de algo positivo. El sol claramente es un tipo del Señor Jesucristo, es un tipo de Dios, porque a través del sol es que vienen los rayos de luz. Y sabemos que la luz de la palabra, es lo que nosotros tenemos, la luz de la revelación. Pero la revelación tiene una fuente, y la fuente es justamente Dios mismo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el autor de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Por ende, el autor sería justamente como los malos reflejaron, tienen como el sol su Dios, como los mayas, etcétera, etcétera. Pero a la verdad, el sol es un tipo de Jesucristo, y Jesucristo siendo como nuestro sol, por así decirlo, él, la fuente de luz, es justamente Jesucristo. Y él es el autor de la palabra, el autor del mensaje, el autor de la Biblia. Amén. La Biblia dice justamente: cielo y tierra pasarán, pero la palabra jamás pasará. En el mensaje El Absoluto de 1962, el profeta dice: si yo muero en mi camino, mi absoluto es Jesucristo. Eso yo creo. Eso dijo el profeta. ¿Ven? Y hoy en día hay algunos que dicen: el profeta es mi absoluto. Y eso es un error. El profeta jamás dijo: yo soy el absoluto. Nunca lo dijo. Es más, el profeta nunca dijo: las cintas son mi absoluto. El profeta en una ocasión levantó la Biblia y la golpeó y dijo: esta Biblia es mi absoluto. Esta Biblia es mi absoluto. El profeta también da otra declaración y dice: yo soy un adorador de la Biblia. Soy un adorador de la Biblia. Y no quiere decir que esta Biblia, que estas páginas, que este libro sea Dios. Porque en la Segunda Guerra Mundial, y es más, hoy en día sectas que han salido fuera del mensaje están quemando Biblias. Por ende, si la Biblia como libro fuese Dios, no se podría eliminar, pero el contenido de la Biblia, el contenido, la palabra, la revelación, eso es lo eterno, eso es lo eterno, eso es lo que mora en el creyente, y eso es lo que va a perdurar en nuestra alma, y es lo que tarde que temprano va a alivianar el terreno de nuestra alma para que el Espíritu Santo entre y sea vivificado por el Espíritu Santo, para que tengamos eternidad dentro, para que esta eternidad que tengamos dentro sea un abismo que llame otro abismo, sea el abismo de la eternidad pasada que llame al abismo de la eternidad futura, y nuestra alma llame a nuestra teofanía para el día de la trompeta, el día de la fiesta de las trompetas, cuando la novia, la esposa de Jesucristo se vaya en un arrebatamiento y nuestra alma sea como un efecto electromagnético que llame a nuestra teofanía a nosotros. Amén. Para que así la eternidad y la eternidad se abracen y podamos volar mucho más rápido que la velocidad de la luz hacia nuestro hogar celestial. Amén. Hacia la fiesta de las bodas del Cordero. Gloria al nombre del Señor. Entonces el profeta dijo: si yo muero, amén, como que dio a entender, escuchen, si yo muero, escuchen esta declaración. Escuchen esta declaración: mi absoluto es Jesucristo. Eso el profeta dijo: mi absoluto es Jesucristo. Y si nuestro absoluto es Jesucristo, recordemos la predicación pasada, recapitulemos un poco. La predicación pasada trató de la letra Lamed, lo cual es enseñar, redarguir, es nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje. La letra Lamed
justamente significa aguijada de bueyes. Aguijada de bueyes, y esa es una vara. Estaba la yunta de bueyes, había un buey, el Aleph, y tenía a su ayudante, a su discípulo, los dos con yugo, y atrás estaba la carreta, donde estaba el amo, con un palo, una varilla de 2 a 3 metros, con una punta puntiaguda metálica, puede ser. Y si un buey se empezaba a salir del camino, o a cansarse, o a perder el paso, inmediatamente el amo clavaba esa vara, clavaba la vara para que el buey retomara el paso, para que el buey tuviera un estímulo y se diera cuenta: no estoy caminando por mí mismo, no estoy en periodo de descanso, no estoy aquí, por así decirlo, caminando solo y mi amo descansando. No es etapa de descansar, mi amo está atrás, yo tengo que trabajar para él. Amén. Entonces inmediatamente los bueyes toman un poder especial, toman un segundo aire y empiezan nuevamente a moverse con mayor ímpetu. Amén. Empiezan a recorrer de mejor manera su trabajo para su amo. Amén. Entonces, justamente eso es lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. Estamos en la carrera del Evangelio. Y si en la carrera del Evangelio tú te empiezas a dormir, tú te empiezas a cansar, te empiezas a poner un poco frío, te empieza a dar pereza a venir a la iglesia, a escuchar la palabra, te empieza a venir un bajón espiritual, entonces déjame decirle que el Señor Jesucristo te va a clavar eso. Te va a punzar con esa vara, la lamed. Te va a empezar a clavar la lamed. Amén. Hasta que tú retomes el paso. Amén. Eso es lo que necesitamos. Y nosotros oímos de lo que ocurrió con Pablo. Recuerden cuando el pilar de fuego se encontró con Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 5. Dice... Pablo dijo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el pilar de fuego, la columna de fuego, esta luz, le respondió y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esta es la frase crucial que tiene que ver con la letra lamed, que tiene que ver con la guijada para bueyes. Dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dar coces significa dar patadas. Dar patadas. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús ya estaba llamando a Pablo. Y en todo el llamado que el Señor Jesús le estaba llamando a Pablo, lo estaba clavando, lo estaba clavando, lo estaba clavando. Pero Pablo, ante su clavada, ante la clavada del Señor Jesús, daba coces, daba patadas y decía: no quiero nada que ver con esto, no quiero nada que ver con esto. Y se resistía a la clavada del Maestro, se resistía a la clavada del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero tras ese evento sobrenatural, la vida de Pablo cambió rotundamente. Y Pablo llegó a ser uno de los más grandes apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora, Salmo 119, continuando con nuestros versículos del Salmo de la Lamed. Amén. Salmo 119 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Amén. En el verso 92 nos señala un creyente que estaba pasando por la aflicción. Estaba pasando por la aflicción, pero él dice: si tu palabra, por así decirlo, si tu ley no hubiese sido mi delicia, si eso no hubiese sido mi delicia, mi paladar, entonces en mi aflicción hubiese muerto, en mi aflicción hubiese perecido. Amén.
Pero la ley para David era un deleite, era una delicia, era algo delicioso comer la palabra de Dios. Amén. Un gozo de estar inundados en su revelación. Un gozo que nos produce al estar en medio de lugares celestiales, escuchando la palabra de Jesucristo. Si estamos en esa atmósfera, a pesar de que después al día siguiente pasemos por tiempo de aflicción, de hambruna, de enfermedad, cualquier cosa que nos afecte, entonces, si estamos pasando por eso, si estamos pasando por el valle de la sombra de muerte, si estamos pasando por un valle, déjeme decirle que si la palabra es nuestra delicia, no vamos a perecer. Si la palabra de Dios es nuestra delicia, no vamos a hallar muerte en el valle. ¿Por qué murieron los huesos secos en el valle? En el valle los huesos secos, ¿por qué ellos murieron? Porque ellos no atesoraron la palabra de Dios. Ellos murieron porque no tomaron la palabra de Dios en su tiempo en vida. No tomaron la palabra de Dios en su tiempo en vida como delicia. No la tomaron como deleite. No la tomaron como un gusto. No la apreciaron, no la apreciaron. La palabra de Dios, la revelación de Dios llegó a ser algo común, llegó a ser algo que, porque ellos, como la recibieron en bandeja de plata, como ellos no se esforzaron, la recibieron como en bandeja de plata. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede con eso? Lo que se recibe fácilmente en ocasiones no es bien apreciado por el que lo recibe. No es bien apreciado. Hay dos clases de personas. Una persona que cuando recibe algo fácilmente lo atesora y lo agradece. Pero hay otra persona que si lo recibe algo fácilmente es como que no le toma peso. No le toma, por así decirlo, como un gusto de que él lo consiguió. Por lo tanto, no lo aprecia. No lo aprecia lo suficiente. ¿Qué ocurrió con el maná en el desierto? El pueblo de Israel no tuvo que dedicarse a la cacería para obtener el maná. Ellos no tuvieron que esforzarse, no tuvieron que estar pescando, y me estoy demorando, no tuvieron que esforzarse con una flecha para tener el maná. No, el maná descendió del cielo y qué fácil. Había solamente que salir de su tienda y decir, ¡oh! Comida en medio del desierto, comida en medio de la muerte. ¡Qué fácil! Y después se señala en la palabra que ellos se aburrieron del maná. Se aburrieron de la palabra, se aburrieron del maná. Y después decía, oh, ya me cansé de comer este pan tan blando, este pan, ya quiero otra cosa, me aburrí el maná. En Egipto teníamos más opciones, en Egipto teníamos más cosas. ¿Por qué? Ellos se aburrieron de la revelación, ellos se aburrieron, les pareció común la palabra. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron ningún mérito en eso. No tuvieron ningún mérito. Amén. No, por así decirlo, no se lo ganaron. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? La novia de Jesucristo recibe en bandeja de plata la palabra. Ella prácticamente ni se esfuerza. El Señor Jesucristo desciende y desciende como fuego consumidor y entrega la palabra. Y habrán personitas, algunos creyentes verdaderos que la van a atesorar como un tesoro, como esa dracma que se había perdido, como un tesoro. Pero van a haber otros que lo van a tomar como algo común y silvestre. Y se van a acostumbrar, por así decirlo, a la revelación y no va a ser su deleite. La palabra de Dios no va a ser su deleite. ¿Qué va a suceder? ¿En qué va a terminar esa persona? Van a venir los vientos de guerra, van a pasar por un valle de sombra de muerte, van a pasar por la aflicción, van a pasar por el problema y van a hallar muerte espiritual, porque no fue la palabra de Dios un deleite para ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Acá dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y aquí la palabra perecido significa extraviarse.
Perecido significa extraviarse. O sea, alguien que se extravía de los caminos de Dios. Tremendo, ¿verdad? Es perderse. Es caer en muerte espiritual. Es ser un zombie. Es ser un muerto viviente. Está caminando de aquí para allá, está caminando, pero muerto espiritualmente. Y lamentablemente nosotros hemos visto muchas personas así. Muchas personas así que lo vemos claramente que ha caído en pecado y que se revuelca en el pecado. O sea, si uno falla, uno siente por así decirlo, algo que la conciencia le juega en contra o algo que uno se siente mal porque estaba actuando mal. Pero hay otras personas que caen en pecado y les gusta estar en eso. Les agrada. A pesar de que en un pasado sabían que eso estaba mal. Pero ahora ya le agrada vivir en eso. Amén. Y uno ve esa condición y a uno le da lástima, a uno le pesa en su corazón eso. Es terrible, es tremendo. Lo podemos ver, pero tú solamente estás viendo con una visión natural, por así decirlo. Tú lo único que ves quizás sea un arete en la nariz. Quizás veas un arete acá en la oreja. Quizás veas tatuajes. Y esas son las expresiones de esas personas dando a entender, mira lo perdido que yo estoy. Mira lo cuán alejado de Dios estoy. Y esta es la evidencia, porque claramente no se visten como la gente. Cuando alguien está en pecado y salió justamente de la iglesia, es como que ellos quieren dar voces a medio mundo que ellos están en pecado. Por lo tanto, ellos exageran que están en pecado. Yo he conocido a ex hermanas de iglesia que ellas tenían su pelo largo, falda larga, sin ningún maquillaje, pero ellas se encontraron con su, por así decirlo, con un encuentro personal, pero no con Jesucristo, sino con Lucifer. Tuvieron un encuentro personal con Lucifer. Amén. Tremendo. Y el encuentro personal que tuvieron con Lucifer las sacó de la Biblia. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ellas que no se pintaban, ellas que tenían el pelo largo, ellas que usaban falda larga, ahora que están en el mundo, su, por así decirlo, su gesto de protesta ante el cristianismo, su gesto de protesta de que ella estaba, por así decirlo, en cautiverio, en una cárcel, me tenían ahí cautiva, no estaba libre por hacer mis cosas. Entonces ella opta por la opción de vestirse incluso peor o semejante que prostituta. O sea, la falda lo más corta posible, un maquillaje que ni siquiera se sabe pintar bien, es como una niña de 4 años que trata de pintarse, que parece que en vez de pintarse todos los lados se pinta toda la mejilla, todo, no sabe hacerlo. No sabe hacerlo, es asqueroso ver eso, es asqueroso. O sea, se ponen una ceja más grande que su cara, no lo sé. O sea, es un payaso. Es un payaso que uno ve. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hace eso? Se tatúan aquí los brazos, se tatúan aquí todas sus partes, el cuello. Están haciendo mofa de su cuerpo. Están haciendo mofa de su cuerpo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque están haciendo el efecto contrario que debe hacer el cristiano. El cristiano debe gritar a viva voz: yo amo al Señor Jesucristo, yo amo al Señor Jesucristo, me encantan sus caminos, me encanta seguir los caminos de Jesucristo, porque estoy pintando en el dintel de mi puerta con tinta sangrienta que yo fui rociado con la sangre del Cordero. Ese es nuestro, por así decirlo, evangelismo al mundo entero. Que todo el mundo sepa de que yo soy un hijo de Dios. Pero los otros que están extraviados, que todo el mundo sepa de que yo me he convertido en un enemigo de Dios. Y qué tremendo. Porque esas personas gustaron de la palabra, gustaron de esta revelación.
¿Por qué? Porque ahora cayeron en esa condición. Porque ellos, a pesar de estar en estas filas del mensaje, a pesar de haber oído la revelación, nunca atesoraron la palabra. Nunca la palabra fue una delicia para ellos. Quizá en algún momento, por el efecto de la unción, quizá en algún momento lloraron, palmaron las manos, cantaron a viva voz, lloraron quizás al ser ungidos o ungidas, sintieron el poder de Dios en medio de ellos, pero nada de eso tocó su alma, nada de eso provocó que haya sido una delicia para ellos su palabra. ¿Cómo sabemos que es delicia para la boca de un hermano o una hermana? ¿Cómo sabemos si hay una delicia de la palabra de Dios? Justamente será la respuesta de que se goza viendo los cultos, se goza en la predicación. ¿Será eso? Bueno, yo creo que no es suficiente. Porque en una iglesia tenemos al creyente, al incrédulo, al manufacturado, y la Biblia dice que cuando cae la lluvia sobre el trigo y la cizaña, todos gritan, todos alaban a Dios, o sea, la euforia del entorno hace de que todos se gocen, todos se están gozando. ¿Cuál es por así decirlo, el botón de muestra? ¿Cuál es la evidencia de que estamos atesorando la palabra de Dios y es nuestra delicia? En nuestra delicia, pues déjeme decirle que si a usted le gusta algo, si a usted le agrada algo, usted, su tendencia será seguir en eso. Su tendencia será a seguir en ese mismo ámbito, en esa misma atmósfera, en esa misma acción. O sea, si a alguien quiere llegar a ser doctor y le gusta ser doctor, él en su tiempo libre, en vez de jugar videojuegos, en vez de quizás ver una buena película, en vez de quizás pasear por el parque, quizás a esa personita le interese quizás leer un libro en donde estén los ámbitos en donde él quiera avanzar. Y resulta, qué interesante lo que dijo este doctor hace 100 años atrás, lo que dijo este experto hace unos cuantos años atrás, qué tremendo descubrimiento. Y él empieza a estudiar, empieza a nutrirse. ¿Por qué? Porque le gusta. ¿Por qué le gusta? Si a alguien le gusta ver películas, una vez a la semana o 2 veces a la semana, no se van a sentar por 2 horas a ver una película. Y dice, ya terminó mi película, bueno, tengo que hacer quehaceres, ya tengo que voy a ir a jugar a la pelota, voy a hacer algo, no lo sé. O sea que 2 días en tu semana, 2 horas, viste 2 películas. Y tú mismo dices que eres una persona que te gusta ver películas. No es suficiente. Yo conozco personas que ven películas todos los días de la semana y no solo una, sino que 2 y 3. Eso es alguien que le gusta. Sí, parece ser que a ti te gusta ver una película, pero por así decirlo no te gusta tanto. Una persona que le gusta jugar al fútbol, al juego de pelota, ¿usted cree que quizás juegue una vez al mes? No. Quizás más de 2 o 3 veces a la semana. O sea, es algo que busca. Y busca amigos que jueguen lo mismo. Y busca a personas. O sea, se interioriza en eso. O sea, aquí voy con todos estos ejemplos. Si alguien dice que le encanta escuchar la palabra de Dios en los cultos, pero que en su tiempo libre, en su casa, en la comodidad de su hogar, no lee ni siquiera un versículo bíblico de la palabra, no estudia, no se dedica a estudiar. Qué tremendo, qué verso tan interesante dijo el hermano, voy a estudiarlo, leyó solo un versículo de este capítulo, voy a buscarlo, voy a estudiar toda la historia para saber qué pasó, voy a ver todo el ámbito, voy a ver todo el cuadro, y él conectó esta cita con esta otra cita, voy a leer este otro capítulo. O sea, que si alguien no lee su Biblia, no se interioriza la palabra, nunca ha sido delicia la palabra para usted.
La palabra de Dios solamente suele ser atractiva en el momento en que usted la escucha. En el momento que usted la escucha, pero si usted no lee su Biblia, si usted no se nutre de la palabra, si usted por sí solo no busca al Señor Jesucristo en las Escrituras, la palabra de Dios no es su delicia, porque no es de su gusto. Ya nombré lo que es su gusto. Un gusto alguien lo busca, un gusto alguien lo busca. Yo soy geólogo, estudié en la Universidad de Geología, y déjeme decirle que a mí mi trabajo no me apasiona. No me apasiona, no es que, ay, qué gratificante es mi trabajo, voy a trabajar, voy a ver roca, voy a estudiar roca. No. A mí no me apasiona lo que yo estudié. Yo hubiese sido ingeniero civil, yo hubiese podido ser doctor, yo hubiese podido ser abogado, yo hubiese podido ser cualquier cosa. Cualquier cosa porque resultó ser de que yo salí inteligente. Pude haber estudiado cualquier cosa. Pero geología siempre es algo de que uno tiene días libres, después tiene otros días que descansa. Resulta ser de que la geología está, por así decirlo, como para sueldos de sueldos de clase media. O sea, no es un sueldo que me voy a hacer rico, pero no voy a recibir un sueldo que voy a estar, por así decirlo, en la clase pobre. O sea, va a ser un sueldo de clase media, al menos. Yo le voy a dar comodidad a mi hijo, comodidad a mi esposa. Y eso. O sea, eso es geología para mí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir de que todo lo que yo sé de mi trabajo, todo lo que yo sé de lo que yo voy avanzando es por cosas que yo aprendí en el trabajo y es por cosas que yo he aprendido también por sistemas de adaptación, por sistemas de experiencia que me voy adaptando, pero no ha sido porque yo fuera del trabajo me he interiorizado. Déjeme decirle que en este año de enero ahora a octubre, yo creo que no he leído nada de geología fuera de mi trabajo. Nada. Nada de lo que ha hecho algún autor, nada de lo que ha hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué no está ese atractivo? ¿Por qué no está esa atracción en mí? Porque no es algo que me llame la atención. Es un trabajo para mí. Es un es un fin para cubrirme de ciertas cosas. Pero ¿cuál sería mi pasión, por ejemplo? Podría ser ministro también. Si lo vemos en el lado bueno, positivo, de no perderme. Amén, porque pueden haber muchos trabajos allá afuera que me llamen la atención, pero no tiene nada que ver con ser cristiano. Amén, no tiene nada que ver con ser cristiano. Pero ¿cómo sería para mí el trabajo perfecto para mí? Ser justamente lo que Dios me tiene aquí. Dios me dijo desde un pequeño, tú vas a ser un predicador, tú vas a predicar. Pero como Dios escogió las cosas, no puedo ser un siervo de Dios que se dedique solo para el ministerio. No puedo hacerlo. Entonces tengo que trabajar. Amén. Y si mi trabajo, como no me apasiona mi trabajo, por lo tanto en el tiempo libre que tengo, en el tiempo de, por así decirlo, de descanso, muchos amigos míos en su tiempo de descanso leen libros de geología, leen libros, se preparan, quieren hacer estudios posteriores. ¿Para qué quieres hacerlo? Para llegar a ser un geólogo más tremendo, más grande, quiero hacer cosas más grandes. ¿Y tú? No, yo estoy bien como estoy. Amén, ¿se dan cuenta la diferencia? En cambio, yo siendo un siervo del Señor, a mí me gusta ver predicaciones de otros predicadores. Lo bueno lo incorporo, lo malo lo desecho. Me gusta leer la concordancia de Strong, me gusta leer la Biblia, escucho mensajes, o sea, me interiorizo. Y justamente cuando yo estaba avanzando con el rey David el año pasado, yo estaba estudiando a la par justamente lo que está tomando el pastor ahora, que son las 12 puertas de los muros de Jerusalén. Yo estaba estudiándolo porque yo dije, esto va a ser de bendición para el pueblo. Y resultó ser que este año el pastor lo empezó a tocar. Tremendo, ¿verdad? Pero ¿por qué estaba yo estudiando algo de David?
pero que después estaba estudiando algo que yo sabía que no lo iba a tomar ni siquiera en meses, sino que en años posteriores. Porque yo sabía que después de David iban a venir las letras del alfabeto hebreo. ¿Por qué estaba estudiando las 12 puertas? Porque me gusta. Simple. Porque me gusta. Porque me apasiona la revelación, y a pesar de que yo no tenga que predicar de eso, no necesariamente no puedo estudiarlo, o no puedo leerlo, o no puedo instruirme en eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque me apasiona, porque me gusta. Amén. Porque es mi deleite la palabra. Ahora, no necesariamente alguien tiene que ser ministro para estudiar la Biblia. No necesariamente alguien tiene que ser ministro para estudiar la palabra. Y alguien dice, pero es que si la leo, quizás se forme una falsa doctrina en mí, si yo no la entiendo. Para eso tiene ministros, para eso tiene un pastor, para eso tiene un predicador. Para eso tiene a ministros que pueden tomar las escrituras y enseñarlas. Amén. Para conocimiento de la iglesia, yo hice un grupo por los hermanos de Facebook. Yo hice un grupo de WhatsApp. Yo dije para los hermanos de Facebook que no tengan algún grupo y deseen un grupo para preguntar cosas de la Biblia. Si quieren incluirse, díganme. Y varios hermanos, ya son como 40 hermanos de Facebook, varios hermanos me dijeron, hermano, inclúyame. Y en ese grupo me han hecho preguntas de casamiento y divorcio. Me han hecho preguntas de varias preguntas de la Biblia. Me hicieron una pregunta el otro día de Cantar de los Cantares. La hermana María Eugenia está en el grupo porque yo la tengo a ella en Facebook. Y ella hizo una pregunta acerca de Isaías, un versículo de Isaías. Una hermana dijo, hermano Germán, ¿qué opina de los tacones? Hermano Germán, ¿qué opina de la vestimenta? Y surgen dudas. Una hermana dijo, hermano Germán, ¿qué sucede si un pastor toma decisiones con su familia en conjunto nada más y no le pide opinión al resto? ¿Eso está bien? ¿Eso es correcto? Y yo le dije, no, hermana, eso es un medio, un grado de nicolaísmo. Y la hermana quedó impactada. ¿Qué? ¿Qué dijo, hermano? ¿De verdad? Y yo dije, sí, porque el profeta dice que la iglesia es soberana. La iglesia se tiene que tomar decisiones en conjunto. Y si un pastor, un ministro toma, por así decirlo, decisiones propias, y es absolutista, entonces eso ya es nicolaísmo ya. Eso ya es nicolaísmo. Y bueno, ahí estuve explicando también ciertos rasgos que conlleva el nicolaísmo. Y yo les dije, ¿saben algo? El nicolaísmo es un tema de que no lo toman los ministros. Quizás el 1% de los ministros toca el tema nicolaísmo. ¿Por qué? Porque el nicolaísmo es algo que está en muchas iglesias. Y si un pastor o un ministro toca un tema y su amigo tiene estos grados nicolaitas, entonces la invitación a esa iglesia se corta. O sea, ya se transforma en un enemigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para mantener amistades, para mantener falsos compañerismos, evitan decir la palabra. Evitan predicar toda la palabra. Amén. Pero una persona, un hermano, una hermana que se nutre de la palabra, ese hermano y esa hermana no va a ser engañado en esa iglesia. No va a ser engañado. ¿Por qué? Porque va a estar interiorizada en la Biblia, y si escucha algo raro del ministro, va a decir, esto es raro. ¿Dónde? A ver, creo que lo leí por aquí, y empieza a buscar. Aquí está lo que dijo él, se equivocó. Hermano, mire pastor, usted dijo esto, pero mire lo que dice la Biblia. Y si el pastor dice, pero usted me tiene que hacer caso porque yo soy el pastor, mucho gusto, me retiro de aquí. Inmediatamente, váyase de ahí, porque una vez que un hombre se pone por encima de la palabra de Dios, el tal es Lucifer, es el Lucifer andante, él es un usurpador, es un hombre el cual está solamente para engañar. Gloria a Dios. ¿Y cómo esa persona escapó? ¿Cómo esa persona abandonó esa iglesia por ese falso en el púlpito? Porque la palabra resultó ser su delicia. La palabra resultó ser su delicia. Y como es su delicia, es su deleite, si es un agrado la palabra,
pues va día a día, interiorizarse más de la Biblia, interiorizarse más de la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, por lo tanto, cada hombre que estuvo en la atmósfera de la palabra, pero luego se fue al mundo para jamás volver, es porque cuando escuchaban la palabra, nunca la atesoraron en sus corazones. Nunca la tomaron como su deleite, porque en el momento de la aflicción perecieron, o sea, se perdieron, se extraviaron. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, robar, mentir, adulterar, matar, o sea, ninguno de esos pecados es, por así decirlo, tan tajante como para sacarte el libro de la vida del Cordero y nunca entrar más en el compañerismo con Dios. Mentir, chismes, matar, cometer adulterio, etcétera, etcétera, asesinar incluso, hasta el peor asesino en serie, puede después conocer a Jesucristo y ser perdonado por sus pecados. Hasta un asesino en serie. Escúcheme eso. Hasta un asesino en serie. Entonces imagínense, si hasta un asesino en serie puede recibir perdón, ¿cómo nosotros no lo vamos a recibir? Entonces hay una clase de persona que cuando comete errores, peca, comete una grave falta, dice, yo no voy a regresar a la iglesia porque miren, me van a conocer con este pecado, ellos saben el mal que yo hice, me da hasta vergüenza volver, y se alejan más y más y más y más. ¿Qué es eso? Es el engaño del diablo. Es el engaño del diablo que dice, no, ellos no te van a perdonar, no, ellos no te van a permitir de vuelta, no, ellos te van a hacer una X y van a decir, y van a poner una fotografía tuya y van a decir, se busca, vivo o muerto, no lo quiero aquí. No, imposible. Todos nosotros tenemos el perdón del Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos el perdón de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. La cual perdona y redime. Y muchas personas piensan de que resulta ser, hasta no logran comprender los niveles del perdón del Señor Jesucristo. No logran comprender los niveles porque si usted, lo que usted tiene que hacer no es, Señor, perdóname por todos mis pecados. No, eso es muy general. Usted diga, Señor, perdóneme porque yo le robé a esa persona. Perdóneme porque lo hice. Señor, perdóneme porque yo adulteré. Señor, perdóneme porque yo asesiné con la mirada. Señor, perdóneme porque yo me agarré a golpes con una persona. Señor, perdóneme. Tiene que confesarlo, y esto no es como lo cree la Iglesia Católica. Ellos piensan en confesar sus pecados a un hombre. O sea, pongo una mallita y diga, oiga, ¿sabe qué? Pequé, hice esto otro. Arrepiéntete, hace una Ave María, y etcétera, y estás listo. No es así. Aquel que tenemos que confesar nuestros pecados es únicamente al Señor Jesucristo. Únicamente al Señor Jesucristo. Déjeme decirle que un adulterio, por así decirlo, un adulterio literal en la cama, etcétera, es el mismo adulterio que se da con la mirada, que una persona que mira, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Y si es lo mismo, imagínense que una mujer le diga a su hombre, pase por la calle, esté con su marido y diga, uy, ¿sabes qué? Perdóname porque le miré a ese hombre musculoso y no pude evitarlo, me encantó los músculos, perdóname. Oiga, el incendio que se va a formar un hombre celoso en ese instante. O sea, inmediatamente va a formar un hombre celoso que después va a estar psicoseado y va a estar mirando, ¿dónde va a estar mirando mi esposa? ¿Dónde va a estar mirando mi esposa? Va a estar loco, se va a enloquecer. Y no sé si peor aún o bajo el mismo grado que un hombre diga, oye, ¿sabes qué? Me gustó esa pelirroja que pasó por ahí, perdóname. Oigan, va a pasar cualquier pelirroja a pesar de que aparezcan 40 años después,
Va a aparecer una pelirroja, una anciana pelirroja. ¿Qué estáis mirando? ¿Qué estáis mirando? E inmediatamente la mujer va a recordar eso, ¿ves? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué no tenemos que confesar nuestros pecados a la gente, por así decirlo? Porque la gente tiene buena memoria justamente para las cosas malas. Justamente para las cosas malas. ¿Y qué ocurre? Puede ser de que nosotros nos arrepintamos y le pidamos a Dios, perdóname Señor por este pecado. Y pasa el día siguiente y tú te recuerdas, ¡ay, qué mal, cometí este pecado! Pero Dios ya se olvidó, pero tú todavía estás con eso. Peor aún, otra persona se acuerda más de los errores de otro que sus propios errores. Eso es. Y además le gusta volver a la palestra de esos errores. Déjeme decirle que si una mujer o un hombre le falla por cualquier cosa, hasta pongamos un ejemplo pequeño, se le quemó la comida, etcétera, después va a salir cualquier discusión, oye, no hay dinero para el pan, no hay dinero para la comida, y te diste cuenta, quemaste la olla con comida, eso también nos quitó ahorro, eso también... O sea, sacó algo del pasado, un error del pasado, al presente que no tenía nada que ver con lo que se estaba tratando. O sea, eso es en todo ámbito. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Cuando hay un error, justamente pedir perdón. Cometí este error, perdono, reconozco mi error y tratar de perdonar y olvidar. Para mí fue tremendo, pero una vez vi un video de que estaban condenando a un asesino en serie. Y todas las personas estaban diciendo, oye, ojalá que se pudren en el infierno, ojalá que alguien te mate en la cárcel, te deseo lo peor. Y pasaron varias personas, y ¿cómo son los psicópatas? Los psicópatas son inmutables. O sea, por eso son psicópatas. Este puede estar degollando a alguien y su cara puede estar inmutable, viendo el dolor de la persona. Y esta persona está inmutable viendo a todos los que lo estaban criticando y está inmutable, como que le da lo mismo. Está así viéndolo hasta que apareció un cristiano. Y dijo el cristiano, esto es tremendo, dijo, usted Señor mató a mi hijo, pero mi creencia me dice que tengo que perdonarlo. Así que en el nombre de Jesucristo lo perdono. Y el asesino en serie se puso a llorar. Las ofensas de los demás, él se sintió inmutable. Pero cuando este hombre le habló del perdón de Dios, le habló de que él tenía que perdonar, eso conmovió al asesino. Eso conmovió al psicópata. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El creyente jamás olvidará los mandamientos. Dice en el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Y cómo es? Justamente ese es el creyente. Jamás me olvidaré de los mandamientos. Pero alguien que está en la carne jamás se olvidará de los pecados que le hicieron a él. Jamás se va a olvidar de las ofensas que le dijeron a esa persona. Nunca me olvidaré de lo que me dijiste hace 3 años atrás, hace 10 años atrás. Nunca lo olvida. Entonces, esa buena memoria poco cabal, debería usarla para retener los mandamientos de Dios. Amén. ¿De qué sirve retener ofensas? ¿De qué sirve retener lo malo que nos han dicho? Y alguien te dice, oye, ¿qué se habló en tu iglesia el culto pasado? Y uno responde, bueno, una de las letras del alfabeto hebreo. De eso se trató. ¿Cuál? No me acuerdo. Bueno, ¿y de qué trataba? De una manito, sí, de algo así, de una mano. Así, algo por así. ¿Retuvo la palabra esa personita? Que esa personita en el culto dijo, qué tremendo, qué bonito, me siento vivificado, me siento bien, esto es un panal de miel, es dulce mi paladar cuando estaba en el culto.
Pero lo vio después, lo que era tan dulce se le olvidó. Se le olvidó. Ahora, cada uno de nosotros uno puede tener memoria a corto plazo. Déjenme decirle, uno puede tener memoria a corto plazo. Pero si a uno le llama la atención algo, si a uno le resultó vivificante algo de la palabra, pues vuelva a retomar el video que se pone en internet o vuelva a leer las citas bíblicas que se leyeron. Amén. Hay muchas cosas para retener la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, es importante retener la palabra de Dios, tener la mecánica para que la dinámica tenga algo que vivificar. La dinámica no va a vivificar si hay un alma vacía. Si el alma está vacía, no hay nada que la dinámica, que el Espíritu Santo pueda vivificar. El Espíritu Santo va a vivificar el alma si hay mecánica ahí, si tiene sustancia, si tiene elementos que puedan servir al Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Jesucristo mismo viviendo en usted. Amén. Es la influencia del Señor Jesucristo que lo hace mover a usted, de buena forma. ¿Y cómo usted lo hará? ¿Cómo usted lo hará? Por su propio razonamiento no puede hacerlo. Pero si la Biblia dice, no vas a codiciar las pertenencias de tu prójimo, puede haber un amigo tuyo, una amiga tuya que diga, oh, qué tremenda casa tengo. Y si ahí por dentro, ay, qué linda casa, y yo estoy en esta casa de 2 piezas nomás, ojalá se te incendie, ojalá. Y uno lo está pensando, ojalá alguien lo está pensando ahí. Y está diciendo cosas malas, pero después, te felicito, qué bueno que te está yendo bien, etcétera, etcétera. Eso pasaría si no tienes el Espíritu de Dios en ti. Pero si tienes el Espíritu de Dios en ti y viene algo, un espíritu de envidia diciendo, mira, tú tienes esta mala casa y él está prosperando, inmediatamente el Espíritu Santo te dice, no caigas en eso. No caigas en esos pensamientos. No caigas en esos pensamientos porque son malos. Amén. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual evita que uno caiga. No quiere decir que va a estar la tentación enfrente, no. Porque esta carne, hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga por nosotros, esta carne va a ser piedra de tropiezo para nosotros. Olvídese de que aquí van a haber superhumanos, que no, yo ya nunca más he pecado. Cualquier persona que diga eso ahora es mentiroso. Cualquier persona que diga eso incluso antes del rapto es mentiroso. Es mentiroso, ¿por qué? Porque aún tiene esta carne. Aún tiene esta hibridación de la carne. ¿Ven? Versículo 95 al 96. Finalmente tenemos: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Bueno, aquí claramente nos habla nuevamente del principio de usar la palabra, usar la fe en medio de la adversidad. Todo el Salmo 119 claramente ha estado lleno de valles, el Salmo 119. Siempre escuchamos, ayúdame, estoy pasando por esto, mira mi aflicción, mira esto, pero, decía siempre, pero tengo tu palabra, tengo tus mandamientos, me gozo tus justos juicios, en tu justo juicio me deleito, etcétera, etcétera. Pero la aflicción nunca ha dejado a este creyente. Amén. ¿Por qué razón? Porque es en la adversidad, es a través de la adversidad, a través de la aflicción, en donde nosotros demostramos quiénes somos. Eva no iba a poder demostrar jamás que era una virgen prudente, si no tenía la tentación al lado. ¿Y qué ocurrió? Llegó la tentación y ella falló, demostró no ser una virgen prudente. ¿Se dan cuenta? Nosotros ante la adversidad, ante la aflicción, ante la prueba, ante todo eso, vamos a demostrar si somos hijos de Dios o no. ¿Amén? Por eso es que necesitamos ser probados.
Los jóvenes en las escuelas, en los colegios, necesitan rendir exámenes para demostrar si están aprendiendo o no. Para mí en verdad era una molestia estudiar para un examen, para una prueba, porque me ponía nervioso, no me gustaba, era desagradable para mí. Pero a la verdad es algo necesario, porque sin eso no se demuestran los conocimientos. Amén. Entonces la prueba, la aflicción para nadie va a ser, por así decirlo, un jardín de rosas o algo deleitoso, ¿no? Es algo que duele, es algo que provoca tormento, pero ayuda, sirve, nos moldea, nos prepara, aprendemos a través de eso. Amén. Entonces, David dice que a toda perfección ha visto fin, o sea que a toda obra buena hecha por un hombre, toda cosa positiva que salga de nosotros va a tener fin. Puede haber el mejor arquitecto de todos los tiempos, puede estar el mejor arquitecto edificando algo, pero esa tremenda arquitectura tarde que temprano va a caer, tarde que temprano no va a quedar intacta a través del tiempo. Hasta la propia pintura que está por fuera, aunque sea de la mejor marca, hasta esa va a tener que después de un periodo de tiempo renovarla. O sea, a todo lo perfecto, hasta algo bien hecho tiene fin. Desde uno hacer su cama, hasta uno hacer la comida, lavarse los dientes. Tú puedes ir al dentista que te haga una limpieza bucal de la mejor manera, pero tarde que temprano van a pasar 2 meses y nuevamente quizás si no te cuidas bien va a haber suciedad en tu boca. O sea, hasta el mejor trabajo del mejor dentista no perdura para siempre. Pero aquí David dice, ya habló de que perpetuos son sus mandamientos, que la palabra de Dios es eterna, pero aquí dice amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Porque David comprendía de la anchura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, la altura del amor de Dios y la profundidad del amor de Dios. David comprendía cómo era el amor de Dios. Y el amor de Dios está reflejado en su palabra, en su ley, en sus mandamientos. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, bueno, recordemos, nuestra letra es la letra Lamed. Terminamos de analizar los versículos de la letra Lamed. Ahora, esta letra Lamed nos habla de enseñanza, aprendizaje, ser instruidos por Dios. Amén. Ser guiados por el Espíritu Santo, no desviarnos a diestra o a siniestra, sino que ser guiados por el Señor Jesucristo. Recuerden el ejemplo de que leímos el culto anterior de cómo fue que los filisteos sacaron de su tierra el arca del pacto. Amén. Y ellos crearon un carro y pusieron 2 bueyes en ese carro y 2 vacas que estaban criando, 2 vacas que criaban. Y tiraron sus becerros para atrás, ellos esperando a que las vacas no fueran en dirección a Bet-Semes, no fueran en dirección donde querían depositar el arca. Y las vacas, y ellos pensaron, bueno, las vacas si van por sus crías, entonces si no van por el camino a Bet-Semes, fue una obra de accidente, fue algo accidental todas las lamentaciones que sufrimos. Pero si estas vacas se dirigen a ese camino, bueno, en verdad fue Dios, el Dios de los hebreos que nos hizo pasar por todo esto. ¿Y qué ocurrió? Recuerden que la yunta de bueyes con el carro que guía los bueyes, las vacas, tienen una lamed, tiene una quijada, tiene un bastón con una punta que va guiando los bueyes. Pero este carro era guiado de la nada. No le pusieron chofer, no le pusieron un amo al carro. ¿Y qué ocurrió? Como este carro y estas vacas guiaban el arca del pacto, la Biblia dice de que este carro, las vacas no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Ni a la derecha ni a la izquierda se desviaron. Era la propia soberanía de Dios que estaba guiando el carro hacia su libertad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así tenemos que ser nosotros. Porque el rey David, cuando tomó el arca y la quiso guiar,
no la quiso guiar con los levitas, sino que quiso guiarla justamente con un carro, pero ahora guiado por un hombre. Y un hombre que estaba guiando las vacas, un hombre que estaba guiando los bueyes, entonces quizás algo perdió el equilibrio, una vaca se metió por algo donde no debía estar, se inclinó, el arca se iba a caer y alguien puso la mano y este murió inmediatamente. Porque Dios quería decir, ningún hombre guía mi soberanía, ningún hombre puede guiar mi soberanía. Amén. Lamentablemente David era David podía cometer errores, amén, y David cometiendo errores escogió que un hombre guiara los bueyes, las vacas. Eso terminó en muerte, es un tipo de muerte espiritual. Si alguien el cual quiere ser, lo está guiando Dios, y Dios le dice, anda por este sendero, anda por este camino, escoge esto. Pero alguien toma la lamed, alguien toma la yihada y se la entierra a Dios y dice, no, guíame por este otro lado. Déjeme decirle que va a haber muerte espiritual. Va a haber muerte espiritual en su vida. Esa persona tarde que temprano se va a arrepentir. Porque resulta ser de que el orgullo, la soberbia, claramente la terquedad que está en el hombre, a veces solicita ayuda, solicita consejo y alguien le puede dar consejo por la palabra, pero después dice esta persona, bueno, me dieron este consejo por la palabra, pero según mi criterio voy a tomar esta decisión, yo soy el dueño de mis acciones, igualmente voy a tomar esta decisión. Va a salir mal, si usted escoge un camino que Dios no escogió para usted, eso va a salir mal. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora, el valor numérico de la letra Lamed es el 30. ¿Amén? El número 30. Ya hemos pasado por el número 10, el cual el número 10, si no me equivoco, fue... el número 10 fue la letra Yud. La letra Yud fue el número 10. El número 11, perdón, la letra número 11, pero el valor numérico es el 20, es la letra Kaf. Amén. Y ahora estamos en la letra número 12, pero cuyo valor numérico es el número 30. ¿Se dan cuenta? Antes íbamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De valores numéricos para las letras. Y ahora la letra, su valor numérico no va a crecer en 11, 12, 13, no va a crecer así, sino que va a crecer en 10, 20, 30, 40, 50, así va a ir creciendo. Amén. Y ahora la letra Lamed tiene el número 30. Amén. Pero también me gustaría enfocar también el número 12. Amén. El número 12, ¿por qué? Porque el número 12 es un número muy importante. El número 12 es el número de las tribus de Israel. El número 12 es el número de nombres que Jehová le proclamó a Moisés en el Antiguo Testamento. 12 nombres. El número 12 son el número de frutos que contiene el árbol de la vida. El número 12 son el número de discípulos que el Señor Jesús escogió. Amén. El número 12 es el número de, por así decirlo, signos zodiacales que Dios escogió para el firmamento. 12 signos zodiacales. Amén. Entonces el número 12 es el número del gobierno, de la soberanía de Dios, el número de la voluntad de Dios, porque yo voy a gobernar 12 tribus de Israel. Yo voy a gobernar, voy a enseñar a 12 apóstoles, 12 discípulos. ¿Se percatan de eso? Entonces el número 12 es importante. Pero primeramente vamos a... el número 12 ya lo hemos visto con anterioridad, ya lo hemos visto. Nos vamos a enfocar más ahora en el número 30. El número 30 es el valor numérico de la letra. El número 12 es el número que tiene la letra, o sea, de la Aleph
a la Lamed son 12 letras. Amén. El número 12 es el número de la letra, pero el número 30 es el valor numérico de esta letra. Amén. Entonces, Génesis 41, versículo 46 dice: era José de edad de 30 años. 30 años, fíjese, 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. A la edad de 30 años, José empezó a liderar Egipto. José entró en la etapa de su exaltación, luego de su etapa de humillación en la cárcel, humillación como criado, humillación en la cisterna, atrapado ahí. Después de su periodo de esclavitud, vino el periodo de exaltación. Amén. A sus 30 años. Ahora, 2 Samuel capítulo 5, versículo 4 dice: era David de 30 años. 30 años. Cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años. Ahora David comenzó a reinar a los 30 años. Nuevamente el número 30. Amén. 30 años empezó a gobernar José. 30 años empezó a gobernar David. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios consideró de que tanto José como David ya habían aprendido lo suficiente, estaban lo suficientemente maduros espiritualmente para comenzar su periodo de gobierno, su periodo de reinado. ¿Amén? Entonces, ustedes saben por lo que pasó José. Ustedes ya saben también por lo que pasó David. Lo saben a la perfección. Entonces ustedes saben que fueron muy probados estos dos varones. Pero a la edad de 30 años, Dios dijo: ahora pueden comenzar a reinar. No quiere decir de que hayan culminado sus problemas. Pero ahora ellos están en otra etapa jerárquica. Están en otra etapa de sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sin las pruebas no tenemos preparación. Sin las pruebas no aprendemos. Ahora, en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52, aquí vamos a tener información acerca del número 12. Fíjese, Lucas 2, versículo 46 al 47 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En Lucas 2, del 41 al 52, nos dice la edad de Jesús en este tiempo. Y era la edad de 12 años. Era la edad de 12 años. Y fíjese, estaba Jesús preguntándole a los sabios. Y además Jesús estaba enseñando y todos se maravillaban de sus respuestas. Justo a los 12 años se muestra de que Jesús estaba enseñando. Y el número 12 es justamente el número de la letra Lamed. El número de continuidad de la letra Lamed. Número 12. ¿Qué representa la letra Lamed? Enseñanza y aprendizaje. Y aquí nos muestran que Jesús no solo estaba enseñando, sino que también preguntando. Jesús no sabía todas las cosas a los 12 años. Jesús no sabía toda la palabra a los 12 años. Por una buena razón estaba aprendiendo, estaba preguntando. Pero a la vez también Jesús estaba enseñando, porque Él también sabía palabra. Tenía palabra y la enseñaba. Amén. A los 12 años. En el verso 52 nos dice, y Jesús crecía. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No tenemos información de Jesús desde los 12 años a los 30 años, pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Creciendo en sabiduría. Creciendo en sabiduría. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Lucas capítulo 3, versículo 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de
30 años. 30 años. José comenzó a gobernar a los 30 años. David comenzó a gobernar a los 30 años. Y Jesús comenzó su ministerio mesiánico a los 30 años. ¿Y cómo le decían a Jesús? ¿Cómo le decían a Jesús? Maestro. Le decían maestro. Maestro, ven, ven. Maestro, ayúdame. Maestro, maestro. Dese cuenta que la Biblia es perfecta, que Dios incluso escogió el nombre, el significado de estas letras de manera perfecta, porque la Lamed significa aprendizaje y enseñanza, aprendizaje y enseñanza. Y tenemos que a los 12 años, el número de la continuidad de la letra Lamed, a los 12 años, a los 12, Jesús estaba en el templo preguntando y enseñando. Y ahora tenemos a los 30 años que Él iba a escoger a discípulos para Él enseñarle las palabras de Dios. ¿Y cuántos discípulos Jesús escogió? 12. 12 discípulos Jesús escogió. Amén. Gloria al nombre del Señor. El valor de continuidad de la letra Lamed. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el Señor Jesús inició su ministerio a la edad de 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Evidentemente porque la letra Lamed está con la unción necesaria para ejercer enseñanza. Y alguien quizás podría decir, no, es muy rebuscado que esa sea la razón. Pero déjeme decirle de que Jesús está conforme al sacerdocio de Melquisedec. Al sacerdocio. Y el sacerdocio de Melquisedec, ¿qué decía el sacerdocio? ¿Cuándo decía que uno debía comenzar a ejercer el sacerdocio? La Biblia, ¿qué nos dice? La Biblia nos dice, en Números capítulo 4, versículo 1 al 3, nos dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años. De edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Fin de la cita. Entonces, ¿a qué edad se comenzaba a trabajar en el tabernáculo? ¿A qué edad se comenzaba a ejercer el sacerdocio? A los 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué? 30, José y David ejercieron gobierno. A la edad de 30 años Jesús inicia su ministerio y ahora quedó a 12 discípulos. 12, valor de la continuidad de la letra Lamed. 30 años, el valor numérico de la letra Lamed. Amén. ¿A qué edad se comenzaba el sacerdocio arónico? A los 30 años. A los 30 años. Y Jesús viene acorde al sacerdocio de Melquisedec. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué 30 años? ¿Por qué 30? ¿Por qué 30? ¿Por qué 30? Porque el número 30 nos está hablando de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, de que ya no estamos aquí como niños fluctuantes. El número 30 indica que estamos poniendo precepto sobre precepto, palabra sobre palabra, reglón sobre reglón. Amén. Estamos edificando. Amén. El número 30 habla de madurez. El número 30 habla de crecimiento espiritual. Amén.
¿Para qué? ¿Para qué? O sea, como uno ya está maduro espiritualmente, uno como ya es un anciano espiritualmente, entonces ahí usted puede ejercer enseñanza. Ahí usted ya puede ejercer enseñanza y tiene todo el dote, tiene toda la unción para que los demás aprendan, para que los demás logren aprender. Amén. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6 dice que el ministro, que el que anhela obispado, dice el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No puede ser un neófito. ¿Qué significa neófito? Un principiante, un recién llegado. Un neófito no puede ministrar la palabra. Un neófito no puede enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún no ha sido probado, aún no ha demostrado lo que es. Alguien incluso cuando llega a los caminos del Evangelio, llega con tanta euforia que quiere poco menos ser apóstol, poco menos ser profeta, quiere ahí irse y andar de continente en continente por todos lados porque está con un ímpetu. Está con el ímpetu del Evangelio. Pero se va a caer, va a tropezar. ¿Por qué? Porque en ese instante es un neófito. Un neófito no es un insulto, por así decirlo. Es la condición de un recién llegado nada más. Es la condición de alguien que recién va caminando en los caminos de Dios. El profeta dice, yo no soy más que el borracho que se convierte a las 2 horas. Pero hoy lo estamos hablando en el contexto de humildad. Lo estamos hablando del contexto redentivo del poder de Jesucristo. Pero no quiere decir que ese borracho que se convirtió a las 2 horas mágicamente puede ser un ministro. En lo absoluto. Porque ese borracho que se convirtió, en ese momento llega a ser salvo. Pero para ese borracho, ex borracho que se convirtió, para subirse al púlpito, tiene que tener la experiencia con el pilar de fuego. Tiene que tener la experiencia del Espíritu Santo. Un recién convertido no va a tener éxito en la palabra. No va a tener éxito en la enseñanza de la palabra. ¿Amén? A pesar de que él haya sido escogido antes de la fundación del mundo para que él fuese ministro. Dios lo escogió para que él fuese ministro. Pero, él está ejecutando su ministerio antes del tiempo que corresponde. Antes del tiempo que corresponde. Y uno tiene que claramente caminar antes de correr. Si un bebé empieza a correr antes de saber caminar, déjeme decirle que él se va a caer. Se va a caer. Porque tenemos que aprender a caminar antes de aprender a correr. Entonces, valor numérico de la letra Lamed, número 30. La edad donde David y José empezaron a gobernar. La edad en donde Jesús inició su ministerio. La edad en donde todos los sacerdotes levitas iniciaban su ministerio. O sea, todo cuadra. Todo cuadra. Todo calza como un perfecto rompecabezas. Amén. ¿Por qué 30? Porque es el valor numérico de la letra Lamed. Y la letra Lamed está vinculada a enseñanza. A la enseñanza. Amén. Génesis capítulo 6, versículo 15 nos está hablando del arca de Noé. Y el arca de Noé tenía ¿cuántos? ¿Cuántos codos de altura? Tenía 30 codos de altura el arca de Noé. El arca de Noé tenía 30 codos de altura. Hablando del arca de Noé, otro lugar de refugio. Primera de Reyes capítulo 6, versículo 2. Nos habla de el templo edificado por Salomón. Y nos dice que tenía 30 codos de altura. La misma altura que tenía el arca de Noé. La misma altura. La misma altura que tenía el arca de Noé. Amén.
en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, la Biblia nos enseña que el largo del tabernáculo, y estamos hablando de la tienda, no toda su separación de afuera de los atrios, estamos hablando de la carpa que contiene el lugar santo y el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Amén? Tenía el tabernáculo, esa carpa, tenía 20 tablas que iban en seguidilla, 20 tablas. Y estas 20 tablas tenían 1.5 codos. 1.5 codos de espesor, de ancho. Eso quiere decir, con ese cálculo podemos lograr saber cuál era el largo de la carpa, del tabernáculo. ¿Y cuál es el largo? Si eran 20 tablas de 1.5, usted multiplica 20 por 1.5 y el valor le da 30. 30 codos medía la longitud del tabernáculo. 20 codos. 20 codos medía la longitud del tabernáculo. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice eso ahora? Obviamente crecimiento. Del lugar santo, para llegar al lugar santísimo, se requiere crecimiento espiritual, se requiere madurez espiritual, se requiere haber pasado ya por muchas cosas, por muchas aflicciones, muchas pruebas que nos hayan permitido llegar a donde estamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica que haya sido 30 codos la distancia, la longitud del tabernáculo? Que el número 30 es el número de la madurez, es el número del crecimiento espiritual y que está vinculado a la letra Lamed. Quiere decir que a medida que vayamos creciendo por este número 30, a medida que comenzamos del 1 y llegamos hasta el 30, y el 30, la longitud 30 es llegar a la punta del lugar santísimo, es estar en contacto con el arca del pacto. ¿Eso qué va a producir en nosotros? ¿Qué va a producir en nosotros? Compañerismo con Dios. Eterno compañerismo con Dios. Y el compañerismo con Dios no hay nada más y nada menos que la enseñanza de su palabra, la entrega de la revelación, maná fresco a nuestra vida, el maná fresco, ese maná de la proposición que comían los sacerdotes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que, fíjese, todo lo espiritual nos está guiando al número 30. El arca de Noé, 30 codos de alto. Altura. ¿Qué nos dice altura? 30 de altura. Crecimiento espiritual. ¿Cómo se obtiene ese crecimiento espiritual? Con la enseñanza de la palabra, letra Lamed, aguijada de buey, la enseñanza del Señor Jesucristo. Una enseñanza que puede ser dolorosa. Sí, me dolió, me punzó, me clavó, me pinchó, pero me sirvió para retomar el paso. Amén. Gloria al nombre del Señor. El templo de Salomón, 30 codos de alto también. También altura espiritual, también crecimiento espiritual, porque el número 30 y la letra Lamed están relacionadas. La letra Lamed es enseñanza, el número 30 es crecimiento, o sea, el número 30 representa los resultados, los frutos de estar bajo la unción de la letra Lamed, la unción de la letra de la enseñanza de Jesucristo. Gloria a Dios. Y en el templo de que será edificado en el milenio, en Ezequiel lo relata. Ezequiel relata que van a haber 30 recámaras, 30 cámaras. Amén, 30 en medio de ese templo. ¿Por qué 30 cámaras? ¿Por qué 30? Porque ahí van a estar en el templo aquellos que crecieron a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Todos aquellos que llegaron a la estatura del varón perfecto, todos los que llegaron a la plenitud de la estatura del varón perfecto, todos ellos van a tener una posición en el templo del Señor Jesucristo en esa edad milenial. Gloria al nombre del Señor.
Y ahí, ¿qué ocurrirá en el milenio? La esposa de Jesucristo va a tener que justamente, ¿qué? Enseñar. Va a tener que enseñar. Vamos a tener que enseñarle a los pueblos que empiezan a nacer ahí, a la gente que empieza a reproducirse en el milenio. Porque la Biblia dice que van a haber sacrificios en el milenio. Sacrificios. Y alguien pensará, ¡ay, qué lindo! Se va a volver a lo del Antiguo Testamento, a sacrificios de animales. Esos sacrificios de animales van a tener algún poder redentivo en lo absoluto. En lo absoluto. Esos sacrificios de animales no tienen nada que ver con algún pecado, alguna mala acción, no. Esos sacrificios que se harán en el milenio será como ejemplo, será como enseñanza para aquellos que nacieron en los tiempos mileniales, será como enseñanza de que ellos están aquí presentes justamente por el Cordero Jesucristo. Eso será un motivo de enseñanza para que la esposa de Jesucristo se pare en el púlpito y le enseñe a las generaciones venideras del sacrificio que hizo el Cordero. En la esfera de tiempo, cuando el diablo tenía dominio y sujeción de este mundo, vino un Salvador y nos salvó a todos. Y ahora tenemos este nuevo mundo. Tenemos este nuevo mundo en donde no hay guerras, no hay pestilencias, no hay plagas, no hay enfermedad. Alguien que se pone la vestimenta para el arado y quiere poner su herramienta para arar y el fruto ya salió. Tremendo, así de rápido crece. Así dice que será el milenio. Así dice que será el milenio. En el milenio incluso dice, alguien pensará algo que necesita y con solo pensarlo, Dios se lo dará. Así será el milenio. Así será el milenio. O sea, ni siquiera vas a tardar en hablar con tu boca y pedir a Jesucristo con tu boca. Solo el pensamiento está conectado. ¿Por qué? Porque somos uno con Jesucristo. Somos uno con Jesucristo y nuestros pensamientos serán sus pensamientos. Nosotros seremos carne de su carne, hueso de sus huesos, espíritu de su espíritu, porque somos la esposa de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que la esposa del Cordero va allá en el milenio, en esa etapa, en ese milenio, la esposa de Jesucristo tiene que enseñar. La Biblia dice que Jesucristo con vara de hierro va a gobernar. Amén. Y la esposa de Jesucristo va a predicar del Señor Jesucristo. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento estaban hablando de lo que iba a suceder. El Cordero va a dar nuestra vida. Ahora en el milenio, los sacrificios de animales van a decir, esto hizo ya el Cordero por nosotros. Esto hizo ya el Cordero ahí por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Esos sacrificios no tienen nada que ver con un efecto redentivo, sino que van a ser, por así decirlo, como ceremonia, como si fuese una santa cena, por así decirlo, para conmemorar, para recordar, para predicar lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, que nos trajo la redención y ahora nosotros logramos tener vida eterna. Amén. Así que un gran chalón, amados hermanos. Si usted quiere ser uno de los que va a dar instrucciones allá en el milenio, prepárese, estudie, prepárese, porque uno al enseñar, uno tiene que estudiar. Uno tiene que necesariamente estudiar. Uno no puede enseñar a otros si uno no estudia, si uno no se prepara. Todo lo que el Señor Jesucristo nos está haciendo pasar, todo por lo cual el Señor Jesucristo nos está revelando, es una preparación para que nosotros trabajemos para Él en el milenio como los maestros de Jesucristo, como los profesores de Jesucristo, que el Señor Jesucristo tiene para que enseñen.
Amén. El Señor Jesucristo va a ser como el director de una universidad. El Señor Jesucristo va a ser un director y Él tiene sus profesores. Nosotros vamos a ser profesores para Jesucristo. Nosotros vamos a ser maestros, enseñadores, siervos, como servidumbre para en favor a Jesucristo. Amén. Así que todo lo que nos está enseñando nuestro Jesucristo, todo por lo cual estamos enseñando y estamos reteniendo, es para nosotros en el milenio enseñar de las maravillosas cosas que el Señor Jesucristo hizo con nosotros y de esta gloriosa revelación que cada día se está explayando más. Hay un pueblo ortodoxo del mensaje, que dice: lo que predicó el profeta, eso ya cesó, se consumó todos los misterios. ¿Consumó todos los misterios? ¿Todos los misterios? Déjeme decirle que en nuestra vida nosotros conocemos una pequeña parte de todo el gran misterio que es Dios. Nosotros jamás vamos a terminar de seguir aprendiendo de Él, porque vamos a tener toda una eternidad para seguir nutriéndonos de Él, para seguir aprendiendo de Él. Imagínense todos los universos que van a ser creados a través del Señor Jesucristo y su esposa. Todo lo que va a salir después, nosotros vamos a seguir aprendiendo. Esto es tremendo. Jamás la letra Lamed va a salir de su ejecución. Jamás la letra Lamed va a terminar, porque la letra Lamed está vinculada a la enseñanza de Dios. Y eso va a perdurar por todas las eternidades venideras. Un gran shalom, amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga y espero que hayan sido vivificados con esta palabra. Amén. Un gran shalom.